¿Qué profesión obtienes si mezclas abogacía y el dibujo? Nuestra invitada de hoy, Marelisa Blanco, es dibugada. Sí, has oído bien. Marelisa hace el derecho fácil a través de sus dibujos, trabajando con la metodología del Visual Thinking y del Legal Design. Actualmente es dibugada en No Legal Tech y profesora de propiedad intelectual en Utah. Bienvenida, Marelisa. Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro. Hola, un placer estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por la introducción y por haber contado conmigo para daros un poquito la chapa y contaros un poco de mi vida. Hola Marelisa, un placer. Y como siempre empezamos por el principio. ¿Siempre te ha gustado dibujar? Sí, esta es una pregunta que me hace mucha gracia porque todo el mundo se pregunta si siempre me ha gustado dibujar, pero yo también os podría decir lo mismo, a que de pequeños también os gustaba dibujar y os flipaba muchísimo llenar libretas y libretas. Pues aquí lo mismo, lo que pasa es que algunas personas por alguna razón lo dejan, ya sea pues porque pierden interés o porque habían cosas que les gustaba más, yo qué sé, les gustó mucho más la lectura, la música, algún otro hobby, y yo era como... ¿qué podemos hacer en clase que no llame mucho la atención y me permite evadirme un rato? Pues dibujar. Entonces lo vas haciendo, vas llegando y de repente pues le pillas ese gustillo a contar historias, a mostrar cosas que nadie más imaginaba. Entonces sí, siempre nos ha gustado dibujar y yo lo que pasa es que continúo dibujando. Interesante esto que dices. Yo en mi caso me encanta dibujar y dejé de dibujar por falta de tiempo, por dedicárselo tanto a estudiar otras cosas que no me interesaban tanto. O sea que es muy importante también esa reflexión. Yo te animo ahora a que lo retomes, a que de repente digas, pillo una libreta y lo retomo, porque siempre viene bien. O sea, por lo menos para decir, me vado, tengo la cabeza como un bombo, vamos a hacer 4 garabatos y ya, zen, es totalmente. Así que es una pena, pero siempre saca tiempo, o sea, nunca es tarde para hacer las cosas. Y Marelisa, ¿en qué momento decidiste estudiar Derecho y por qué? Os vais a reír. Yo quería ser abogada desde los 6 años. La historia que conocerán muy pocas personas, y no me importa contarlo aquí ahora en abierto, es que de pequeñísima yo quería pues ser peluquera. Porque me parecía que era una pasada eso de cortar pelo, no sé cuándo, tal. Le hice una escabechina a una muñeca y mi madre le entró tanto la risa, pero tanto la risa, que yo pues me pillé un rebote en plan, pues ya no soy peluquera. Entonces, esa misma semana además habían venido a mi colegio a darnos clases sobre los derechos fundamentales, de los derechos del niño, qué es lo que pasa, cómo te tienen que tratar en casa, cosas que pueden ser raras. Era como una campaña para que nosotros hablásemos con los profesores de cosas extrañas. Y bueno, esa semana mi madre, pues yo me porté como fatal, o sea, seguramente he sido una niña muy revoltosa y mi madre en plan de, pero te voy a castigar. Y le dije yo, no me puedes castigar porque conozco mis derechos. Y mi padre hizo, ¿qué vas de abogada? Y le dije yo, pues sí, voy a ser abogada. Y esa es la razón más tonta del mundo para ser abogada, pero se me quedó allí y dije, yo voy a ser abogada. Y terminé en Derecho. Entonces, cuando a lo largo de los años era como, ¿tú qué quieres ser? Abogada. ¿Por qué? Pues porque sí, porque puedo, porque voy abogada. Entonces, básicamente es eso. ¿Y nunca te planteaste profesionalizar el dibujo? No, porque el dibujo era como el hobby, como la evasión, como esa forma de, he tenido un día fatídico, pero de esos que dices, guau, chaval, soy todo adolescente, mucho drama y mucha intensidad, no pasa nada. Te pillas una libreta, te pones a dibujar, lo dejas allí, etcétera. Y luego con el tiempo además, cuando cuentas historias, le pillas otro truco, ¿sabes? Empiezas a como inventarte. Además, pensad, yo crecí con Harry Potter a la vez, entonces era como, bueno, pues yo también quiero hablar de magia y quiero hablar de dragones y movidas, etcétera. Entonces te inventabas un mundo de fantasía total y no pensabas que esas historias primero le fuesen a gustar a otras personas, porque tampoco era una cosa que solías compartir mucho, salvo que tú dibujases también, y era como que siempre te juntas con ese tipo de personas que dibujan y ninguno tenemos mucha idea al principio de qué es lo que íbamos a hacer. Yo lo tenía muy decidido lo de Derecho porque además me imaginaba rollo, no sé, una de mis fantasías era de tener un despacho, llegas a tarde, no sé cuántos tal, bueno, esa imagen cambia, esos mitos cambian, pero no lo pensé por eso, porque era como, eso es el hobby, lo que yo tengo con mis amigos, es nuestro sitio privado y secreto y solamente lo hago para las personas que quiero muchísimo y que me interesan mucho. Entonces, si yo alguna vez doy un dibujo, si alguna vez dedico algo, es o como una muestra de agradecimiento por mi parte o por una forma de demostrar un sentimiento. Entonces, cuando se lo doy a otro
O si me pides, me haces un encargo en plan de, oye, María, es que tú quiero que me hagas la imagen de la página web o de mi marca o de mi despacho o lo que sea, te tengo que tener aprecio y estar como alineado contigo en valores para que yo pueda hacerlo. Si no, es como, no, la verdad es que esto no lo veo mucho. Bueno, es bonito porque nace de ti, ¿no? Y lo haces con el corazón. Sí. Y eso es importante, ¿eh? Es hacer cosas que estén alineadas con nuestros valores para no vivir siempre arrepentidos. Eso es, o sea, a mí una de las cosas, claro, pensad que el dibujo es una cosa muy personal. Son las líneas, son un tipo de expresión, son la forma en la que tú estás plasmando pues ciertos sentimientos o situaciones. Entonces, si eso te lo doy a ti y te lo vas a quedar para el resto de tu vida porque va a ser difícil que lo vuelva a tener, pues es una cosa muy personal. Entonces, por eso no es muy sencillo que yo quiera hacer ese tipo de elementos. Es como, ¿quién eres? A ver, primero, ¿quién eres? Vamos a ver qué es lo que haces. Me gusta, lo entiendo, porque eso no me falta, yo qué sé, imagínate que sea una persona que vaya en contra de los derechos de los homosexuales. Y es como, a ver, eso estaría un poco feo, ¿sabes? Entonces, por eso digo que tienen que estar muy alineados por eso. Entonces, está bueno. Me pareció muy bien. Bueno, entonces decidiste especializarte en propiedad intelectual. Esa es tu especialidad. Cuéntanos cómo te diste cuenta que era esa la especialidad y no otra. Bueno, porque hice una cosa que por lo general no se tiene que hacer durante la carrera, que es como ayudar a otras personas dando consejo legal, porque como sabéis somos estudiantes, se supone que no podemos hacer eso, pero en lo que os decía que había crecido con un núcleo de dibujantes, que estábamos pues eso con todas nuestras historias y demás, llevó a que varias personas tuviesen varias situaciones. A uno le habían robado un dibujo y lo estaban utilizando y lo estaban vendiendo. Otra chica que le cogieron el dibujo y lo sacaron en la tele. Y ese fue el primer burofax que escribí yo de Strangis, en plan de eso se supone que no lo tengo que hacer, pero voy a escribir tu modelo de burofax y se lo vas a mandar a la tele. Y con ese dinero se pagó el máster además, o sea, le pagaron una indemnización por la utilización sin consentimiento de su dibujo y dije, hombre, es que en sí, en Derecho Civil 3, que es cuando yo lo vi, el profesor hizo pum y pasó el tema. Y yo volví a ese tema y empecé a leerlo. Y luego me fui a la biblioteca y empecé a leer todos los volúmenes que tuviese al alcance, que tuviese que ver con propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías. Entonces dije, voy a hacer una biblioteca con esto. En primero me habían dicho, haz una biblioteca y con los volúmenes que tú quieras y ten una buena biblioteca. Y dije, me gusta el consejo, voy a hacer una buena biblioteca. Ha crecido bastante, la verdad, y es una rama muy, muy bonita. Entonces, cuando ya entré a ejercer, decidí coger varios casos de muchos tipos, por si acaso me había equivocado, en plan de vamos a experimentar, y como yo entré directamente siendo autónoma, en plan de pum a la piscina, o sea, así sin dolor, empecé a buscar derecho inmobiliario, derecho administrativo. Lo único que no toqué básicamente fue contra Hacienda, pero porque la Hacienda me daba así como reparo, ¿sabes? En plan, no me veo yo mucho luchando aquí contra Hacienda, aunque sea un contencioso administrativo, o lo que sea, no me veo. Familia decidí que ni muerta volví a tocar algo, o sea, es que fue como de las peores experiencias de mi vida. Y en cambio, la parte que era de contratos, de nuevas tecnologías, de cosas muy, muy raras que me implicaban mucho estudio, me gustaban. Entonces, una de las primeras consultas que tuve también fue de blockchain por 2017, porque iba mucho en ese tema. Me dijeron, oye, tengo un proyecto, no sé cuántos, y yo, pues encantada, vamos a sacar todos los libros que tenía de eso y a ver cómo sobrevivimos. Entonces dije yo, me gusta la parte de nuevas tecnologías, que además se mezcla mucho con propiedad intelectual y porque el mundo del Internet incide muchísimo. Además, luego ya me conocían un poco en el mundo de los dibujantes, entonces ahí tenía como las puertas más abiertas, porque al final era como, Mare, tú eres abogada, ¿no? Y yo, sí, eso dice mi carnet de colegiada. Y me decían, no, es que tengo aquí un problema porque la tutoría le ha pasado tal o lo que sea. Entonces me di cuenta además que la parte de los dibujantes de cómic en especial estaba bastante abandonada, de que los ilustradores era como que les habían metido muchas ideas equivocadas y hoy en día me siguen viniendo con consultas que son súper básicas, que me he llegado a preguntar qué enseñan en las facultades de Bellas Artes y demás, porque salen como muy perdidos, muy, muy perdidos. Entonces, es más, a los estudiantes aún les mantengo un trato preferencial en el sentido de, eres estudiante, ¿te ha pasado algo? ¿Tienes una pregunta? Pues si te lo puedo contestar en un email, no te cobro.
tan tranquilamente. Hay algunos que te vienen con cosas mucho más chungas, entonces ya podemos hacer algo. Pero ese núcleo principal que tenía de estudiantes, de personas que están empezando, siempre lo he intentado mantener por eso, porque con ellos empecé, todos hemos crecido, además estos últimos 5 años, algunos tienen pues ahora cómics con editoriales, han publicado en el extranjero, hay alguna alumna además, porque me volví profesora de propiedad intelectual y sacaba su primer piloto con Cartoon Network, o sea, ha sido un trabajo de, además los ves crecer y a realizarse profesionalmente, entonces es una rama creativa que merece mucho cariño y por eso me parece espectacular para poder trabajar allí. Qué chulo. ¿Y en qué momento descubriste que tenías que unir la abogacía y el dibujo como una profesión? Esa también es una historia graciosa, porque fue un accidente. Sucede que todos los octubres se celebra algo que se llama Inktober. Entonces, todos los dibujantes, y yo soy mucho de tintas, todos los dibujantes pasamos 30 días dibujando a tinta. Puede ser un solo dibujo, varios dibujos, hay gente que lo hace con tinta digital, etc. Entonces, todos los días había que hacer un dibujo. Entonces yo dije, hombre, voy a hacer un dibujo cada día, entonces voy a hacerlo con la temática de propiedad intelectual, porque ya que hay un hashtag y van a haber muchos dibujantes viéndolo, pues lo voy a poner todo en un recopilatorio y ya está, todos perfectos. Bueno, la gente se volvió loca. En plan de, les gustó muchísimo, les resultó súper útil. Algunos profesores me habían contactado para por favor utilizarlo en sus clases, en plan de, me encantaría utilizar este material, así que lo recopilé, lo puse en un PDF a esas personas que no me lo pidieron, se los pasé y luego está disponible en Lectube por un tweet, lo pueden seguir teniendo. Entonces, hay alguna información, pues puse lo más genérico, por así decirlo, lo que no se va a tocar para que futuras actualizaciones o cambios en la ley, porque todo el mundo sabe que lo que estudian en derecho al día siguiente ya casi está obsoleto. Se mantenga más o menos porque es parte del espíritu. Y luego también tuve la suerte de que en personas del sector que llevaba muchísimo tiempo se interesaron y terminé en prensa y todo. Entonces fue como locurote. Fue creo que uno de los meses más locos, llevaba menos de un año ejerciendo y fue como, qué locura. Entonces a partir de entonces le vi la utilidad en lo siguiente, que los dibujantes, que era mi público objetivo, lo entendían mejor, se sentían mucho más tranquilos si veían un formato que a ellos les sonase, que algo les resultase familiar. Entonces, a partir de allí empecé a experimentar mucho más, a decir, pues te voy a hacer una infografía, te voy a explicar tal, te voy a explicar cuál, y luego a título personal de despacho lo utilizo para lo que son los procedimientos ante la Administración de Justicia. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Etcétera. Lo reservo mucho para dibujantes porque el perfil de empresario lo ve como un poco infantil, pero para el sector de dibujantes le va a dar igual que tengas 20 que 50, es su lenguaje. Entonces, para ellos es perfecto. Creo que has dicho dos cosas muy interesantes y una es de que tú aprendiste, ¿no? A medida que ibas haciendo el famoso learning by doing, que creo que también es muy importante, ¿no? Se te presenta un problema y buscas una solución tú misma con tus recursos. Y otra cosa es el experimentar, ¿no? Y el dejarte fluir en lo que te gusta, en lo que tienes interés y con la formación que tenemos. Y justamente tú hiciste eso, ¿no? Probar y no tener miedo e ir aprendiendo a medida que iban surgiendo cosas y oportunidades también laborales. Sí, es que creo que es la mejor forma de hacer. Entonces, cierto es que yo también venía un poco del mundo de los dibujantes y cuando yo entré la primera vez en una clase de derecho y todos iban tan arreglados, me perdí la clase de presentación y la profesora dijo que para la siguiente clase, por favor, fuésemos todos como los abogados que íbamos a ser cuando fuésemos mayores. Eso en Civil 1. Claro, todos los tíos súper trajeados, había uno que llevaba gemelos, hubo una chica que yo decía, esta se va a ir de boda seguro, porque no entiendo nada. Claro, yo llegué allí con una sudadera, unos vaqueros, unos zapatos en plan Converse súper zarrapastrosos, de los típicos que explotas, y yo dije, vale, no estoy entendiendo nada, pero bueno, bien. Entonces, igualmente lo pienso con retrospectiva, me llego a enterar de qué tipo de abogada quieren que sea, pues yo qué sé, a lo mejor no habría puesto unos pantalones un poco más majos y no habría puesto las Converse, pero lo habría seguido haciendo porque no tenía sentido. Es decir, ¿qué tiene que ver mi vestimenta con lo que voy a hacer yo de mayor? Dicen que así puedes más o menos decir o aparentar o sorprender, pero
al final lo que te va a sorprender más es lo que te van a hablar o la autenticidad de las personas o una forma bonita de ser. Y yo creo que, como dice mi amiga Sara, no puedes ser buen profesional si no eres buena persona. Entonces eso te va a dar igual la ropa, el móvil que lleves o los complementos. Entonces no tenía ese prejuicio de cómo tenía que ser un abogado. Es más, lo googleé cuando dije que mi primera reunión con un cliente, ¿qué tengo que llevar? O sea, me acuerdo de esa clase, pero no me sirvió de mucho. Lo googleo, ¿qué llevas? Y encontré un vídeo de Don Alcalá que hacía un montón de pases de ropa y decía, madre mía, como yo tenga que hacer esto, la he cagado. O sea, es que es un desastre. Entonces allí fue como, mira, si me quieren bien, ¿sabes? Porque yo creo que mi ropa y tal, perfecto, y si no, pues también. Y luego esa parte de experimentación es que tampoco me quedaba mucha otra opción. O sea, yo no tenía una red de seguridad de un despacho, pero lo pienso hoy en especial y no, o sea, habría sido distinto, supongo, pero no me arrepiento en absoluto haber dicho, bueno, pues apechugando, ¿sabes? En plan de para adelante y ya está, no hay más. ¿Y te sentiste juzgada durante la universidad, los años de grado? En los años de grado fue muy curioso, porque verás, yo tengo una personalidad que es como, ay, qué risueña, Mari. Está en plan de como esa niña rara, ¿sabes? Es como, ay, qué maja, pat, pat, y ya está. Entonces, no me resultó en plan juzgar ni nada por el estilo, sino que yo ya sabía que ni ellos eran como yo, ni yo era como ellos. Entonces, como ya sabía que cada uno era distinto, no me resultó la sensación de estoy siendo juzgada en el elemento negativo, sino que yo decía, acepto esta diferencia, abrazo esta diferencia, y cuando salgamos de este mundo, a lo mejor yo voy a ir mejor que tú. ¿Por qué? Porque en esta clase somos 180 personas y sois 179 personas igual a mis ojos y yo soy única. Entonces, suena mal, pero también es una forma de luchar contra ese tipo de elementos de decir, vale, yo me lo puedo tomar a muy malas, de decir, esto es una mierda, yo que no encajo, no sé cuántos, tal, pero esa lección ya la aprendí en el instituto. Entonces dije, puedo tomármelo muy mal y deprimirme y hundirme en la miseria, o puedo tomármelo bien y decir, vale, pues vamos a ver cómo aprovechamos esto. Entonces, es otra cosa que también aprendes de las situaciones negativas, cuál es la oportunidad que puedes sacar, cuál es la cosa bonita, porque todo puede brillar si lo puedes ver desde otro prisma. Entonces, eso es un ejercicio que también llevaba mucho tiempo haciendo y lo pones en práctica. Entonces, el sentido de juzgar, pues podría haberme sentido juzgada, podría haberme sentido como un bicho raro, un tal, no encajo, qué mal, pero en vez de decir un qué mal, dije un, está bueno, vamos a trabajar con ello, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me parece muy interesante esto que has dicho y de hecho lo iba a decir antes de que hablara Marta, que al final en el sector de la abogacía, si tú vas a un despacho donde haya mucha gente y trabaje mucha gente en ese edificio, parece todo el mundo un robot y una réplica del de al lado. Y también diferenciarte de este modo te permite atraer, yo creo, a clientes más parecidos a ti, Claro, ¿no? exacto, sí, mira, aprovechando que estamos aquí, nos escucha gente que bueno, pues quiere explotar un poco esa parte de brillo, yo os voy a decir una cosa, o sea, estudio mucho y estudio de todo. Y tuve un caso de publicidad. Entonces me metí en el mundo de la publicidad, porque dije yo, ya que voy a meterme en publicidad, pues quiero aprender cuáles son sus palabras, cuáles son sus métodos, qué es lo que están haciendo, su forma de trabajo, etc. Bueno, tengo una colección bastante bonita de publicidad. Y hay un libro que se llama El libro rojo de la publicidad, que es maravilloso, y hablaba sobre la competencia uniforme. Es decir, que estabas en un punto donde nadie se diferenciaba, estaban todos iguales y no sabías qué te daba uno y qué te daba otro. Entonces ahí entras en la parte de branding, cuáles no sé cuántos, que no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vas conociendo a otros compañeros, yo tengo la suerte de conocer a personas pues como vosotras, que tenéis ciertas inquietudes, tal, y porque yo creo que al final cuando resonamos así, es como que vamos buscando a personas que resuenan como nosotros. Vamos a buscar a alguien que tenga las mismas inquietudes que yo, porque yo necesito saber que encajo en este mundo. Pues a tu cliente le pasa exactamente igual. Y si tu cliente no está acostumbrado a trabajar con abogados, le va a dar igual que seas fulanito menganito, que hayas llegado tan lejos, hayas llevado tal cliente, que lo que le va a importar es el precio. Y el precio es solamente uno de los componentes de tus servicios, no el más esencial. Entonces, ¿qué ocurre si tú tienes esa unidad? ¿Cuántas veces no hemos leído? Somos un despacho multidisciplinar especializado en civil, administrativo, penal, no sé cuántos, tal. Todos salimos con el mismo tipo de fotos, todos salimos con el mismo tipo de imágenes, todos salimos con ese tipo de escritura. No tenemos una voz única, tenemos la voz del derecho. Estamos escribiendo como le escribimos a los juzgados, que eso es un argot, es un lenguaje de poder para los abogados. Entonces somos iguales.
no nos va a diferenciar nada. Todos vamos a tener un trato de confianza, súper personalizado, especialidad, vamos, años de experiencia, te vamos a cuidar mucho. Ya, eso me lo dicen todos. Ahora, pues si me lo dicen todos, dime cómo me lo puedes mejorar. En este caso vamos a ver una mejora de precio, ¿no? Entonces ahí está un poco también el quid de la cuestión, ¿sabes? Da igual que no sea una cosa muy exagerada o algo que reluzca mucho, pero con lo mínimo tienes que aprender a diferenciarte, ya sea porque tienes un color y abrazaje el color, o por ejemplo con las de No Legal Tech que dijeron que iban a tener conejitos, porque en toda la abogacía no hay nadie que tenga conejitos y pues ellas van a llevar conejitos. Es que es una tontería. O sea, el trabajo que hacen es súper técnico, sus clientes, que yo los he conocido, son personas súper serias, empresas súper tochas, pero tiene que haber conejitos. Entonces, ahora yo que dibujo los conejitos, pues hay más conejitos. Entonces, es una cosa, pues eso, que te puede ayudar mucho. Bueno, y ahora que hablas de tu trabajo y de No Legal Tech, explícanos en qué consiste el Visual Thinking y el Legal Design. Bueno, pues Visual Thinking y Legal Design son dos metodologías, cada una pues está enfocado a ciertos elementos. Visual Thinking está enfocada a la comunicación, a transmitir y vencer barreras comunicativas. Entonces se apoya de herramientas visuales, que no quiere decir que dibujes, sino que utiliza, por ejemplo, un Business Canvas, que no sé si conocéis qué es eso, pero tenéis el Business Canvas hecho con una herramienta de Visual Thinking. Tiene, por ejemplo, el brainstorming, todo ese tipo de elementos que intentas, pues, composites o con ciertos elementos, poner en orden el caos que tenemos de datos, información, etcétera. Pero él lo hace desde un punto de vista de que todos en una misma sala estamos viendo la misma información, porque está enfocado mucho a equipos multidisciplinarios que tendrán reuniones y pues el de marketing no lo va a entender igual que el informático no lo va a entender igual que el abogado, etcétera. Entonces así, pues como todos que estamos viendo la misma información visual, cada quien la interpretará con su filtro, pero sacaremos mayor riqueza. Tiene también como el legal design ciertos pasos, pero pues al final se enfoca muchísimo más en la comunicación. En cambio, el legal design thinking es una metodología que también tiene de 3, 5 o 9 pasos, que tiene una parte de apertura de la mente, que es la fase de investigación, luego de convergencia para poder determinar cuál es el problema, volvemos a abrir la línea de investigación y de pensamiento para probar posibilidades y luego volvemos a cerrar para poder probar, testear esas soluciones. Entonces, este está más enfocado, por ejemplo, a la co-creación de contratos, es decir, ¿cuál es el problema? Abrimos pensamiento, empezamos a investigar qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, cuándo lo hacemos, no sé cuántos. Bajamos, tenemos todas las ideas, hemos tenido información, vamos a empezar a definimos cuáles son las cosas, elementos que necesitamos. Vale, esa definición de elementos en el contrato que necesitamos, volvemos a abrir. ¿Cómo lo plasmamos? Cerramos. Tenemos un producto que es un mínimo viable, vamos a probarlo. ¿Funcionó? No, vuelta a empezar. Entonces, es una forma de innovación, es una forma de mantenerse siempre en movimiento. Entonces, aquí además de para lo que es la co-creación de contratos, que alguna vez yo lo he hecho, que es tan fácil como tener a las dos partes en un mismo sitio, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a tal. Entonces, ahí tienes que tener además muchísima mano, porque la gente pues se puede enfadar en realidad, o sea, es un poco peligrosillo para mi gusto. Luego tienes para poder diseñar servicios con el Legal Design Thinking. Luego tienes pues lo que es el desarrollo de Legal Tech, porque tienes también esa parte de investigación de mercados, no sé cuántos tal. Entonces es una cosa que si lo sabes utilizar bien, es muy chula. Lo puedes poner en tu formato de trabajo y viene súper bien, porque empiezas a abrir panorama, a cerrarlos, abrirlo, cerrarlo, y está interesante. Y esto es justo lo que falta en la carrera de Derecho. Apertura de mente, sí, totalmente. Bueno, y cambiando un poco de tema, queríamos saber qué tal es el liderazgo femenino. Es verdad que no habíamos hablado antes contigo y no sabíamos que habías sido freelance, sino toda tu vida, prácticamente toda tu vida, entonces no creo que hayas tenido la típica imagen de jefe, un poco, pues eso, anticuado, ¿no? Pero bueno, queremos saber tu opinión, tu experiencia y si has notado algún cambio con respecto al liderazgo femenino. Bueno, pues en realidad en mi beca sí que tuve un jefe y creo que fue lo mejor que podía llamar de jefe siendo chico. Me llevaba, ¿qué? 6 años o así, o sea, era súper jovencito y eso se notaba un montón. Además que en la administración pública, que eso ya era como, wow, tengo un jefe que es jovencito. Yo estaba esperándome lo típico de un señor pues mayor, pelo cano, 50, etcétera. Pero no, le encanta además la contratación pública y
y me enseñó un montón, o sea, en plan de se sentaba conmigo y me decía, a ver, Mare, tenemos esto, ¿tú cómo lo ves? Y yo, pues yo lo veo así. Entonces era como una actitud muy proactiva, muy de líder. Era la única persona además a la que se lo podía hacer, porque una vez lo intentó con otra de las técnicos de contratación y demás, y la verdad es que salió mal. Voy a dejarlo así, ¿vale? Salió muy mal. Entonces, ese jefe estuvo muy bien. Luego estuve con otra señora una temporada, y pues eso, porque yo a veces digo, voy a experimentar tener jefe otra vez. Entonces ya lo tuve en la administración pública cuando empecé, la verdad es que no era paternalista, era como si fuésemos súper amigos trabajando juntos. Entonces esa experiencia me gustó mucho. La siguiente que tuve fue una señora que nunca estaba en el despacho. Nunca estaba en el despacho. Entonces se supone que me estaba intentando enseñar, que era en plan de lo típico que te dicen. Yo te enseño, tú aprendes y pues no te pago tanto. Y yo, si yo puedo ser freelance, sigo teniendo mis casos, trabajo contigo y tal, pues a lo mejor me sale a cuenta. A porcentajes también me vendría bien. Llegamos a ese acuerdo. Y claro, al final yo decía, pero es que no me está enseñando nada. Pero es que esto es una mierda, porque estoy todo el santo día sola en el despacho. Y yo ya lo he dicho, siempre estoy rodeada de gente. Entonces, estar sola me sentaba fatal. Entonces, al final, bueno, nos salió bien. Y en ese caso es que no había liderazgo alguno. O sea, no puede haber una persona que te lidere si no está. Entonces, ahí pues tenemos ese punto. Y luego ya la única a la que ha llamado jefa es a Bárbara. Y sí que se nota la diferencia. Me explico. Tiene muy en cuenta lo que son, que nosotros somos, me parece, un poco más sensibles. Entonces, todo nuestro equipo somos chicas, todas. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama Happy Days, que es cuando tienes el día súper de mierda, pues te lo coges libre, ya recuperas la faena y ya está, no pasa nada. Nosotros vamos por objetivos. ¿Tenemos plazo para el viernes que viene que esté esto? Me da igual cómo te apañes. Plena confianza, no pasa nada. Pero que esté el viernes. Entonces, otra de las formas que tiene y que me gusta mucho, mucho de trabajar es que esa confianza que te da y que luego dice que trabaja para nosotras. Es decir, ella trabaja para nuestro bienestar. No le vale eso de decir que vosotras trabajáis para mí, para que yo gane dinero, la empresa vaya bien, tal. No, no, no. En absoluto es, ¿qué puedo hacer yo por ti para facilitarte el trabajo? Que los clientes entonces que estén contentos y todos podamos salir ganando. Entonces, esa filosofía de decir, como jefe, ¿qué tengo que hacer? Te tengo que traer clientes, ¿no? Porque para eso soy el SEO. Te consigo clientes, soy la parte de marketing, tal, que yo la parte de comunicación también entro con ella, y dice, vale, te traigo clientes. ¿Qué necesitas más para trabajar? ¿Necesitas un libro? ¿Necesitas un curso? ¿Necesitas formación? ¿Qué necesitas para que tú puedas hacer tu trabajo de manera óptima? Si tenemos recursos gratuitos, lo tienes perfecto. Si no, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y si necesitas simplemente que yo te escuche para tener pues ordenada la cabeza, estoy aquí para ti. Entonces, no sé si todas las jefas son así. La verdad es que creo que no. pero en el caso este de Bárbara, es una persona a la que sí que puedo llamarle jefa. O sea, yo soy muy de potro salvaje, de a mí no me echas la correa ni de coña. O sea, yo siempre estaba diciendo que yo me quedaba sola porque era freelance para siempre. Pero estoy muy cómoda en esa sensación de decir, bueno, pues para eso de la jefa, confío en tu criterio y al final tenemos ese elemento que es un poco horizontal. En plan, me alegro que confíes en mí, pero por favor dame tu feedback porque yo también me puedo equivocar, soy persona, entonces quiero saber cuál es tu visión. Y tú has sido autónoma también mucho tiempo, otra compañera también ha sido autónoma 25 años y luego tenemos una chica que acaba de salir del grado en derecho, ni siquiera de lo que es el máster y también. Entonces, como queremos todas las opiniones para ponerlo sobre la mesa y poder discutir. Entonces, ese punto creo que si alguien lo escucha podrían ponerlo porque funciona muy bien. O sea, no solamente porque integras al equipo en tu proyecto, que es el proyecto de empresa. No te voy a decir lo típico de, es que somos una familia feliz. No, no, no. Aquí somos todas empresarias. Tenemos la visión de que aquí hay que ganar dinero todas juntas. ¿Y cómo se gana? Tú haces tu trabajo, yo hago mi trabajo, yo hago mi trabajo. Si no sale tu trabajo, estamos jodidas todas, así que te tengo que ayudar de alguna manera. Nos ayudamos entre todas y salimos adelante. Entonces, esa forma de hacer las cosas espero que se les contagie a las personas que nos estén escuchando en este podcast. Sí, y a las organizaciones más grandes también, que a veces aplican el cambio un poco más lentamente y también es necesario a este estilo de liderazgo. Y bueno, finalmente te queríamos pedir así una anécdota. Dices en tu perfil de LinkedIn que elaboras Crazy Plans y queríamos saber si nos podías contar alguna anécdota al respecto. Una anécdota de Crazy Plans. Es que, a ver, yo me apunto a un bombardeo, por eso digo lo de los Crazy Plans, ¿vale? Entonces, vosotros me decís, ¿te vienes al podcast? Sí. ¿Te viene fatal? Sí. Entonces, ¿me haces la página web? Que en este caso fue el de Bárbara, que bueno, teníamos antes un informático, pero porque se enamoró muchísimo se fue a Estados Unidos. Y claro, el cambio de horario, nuestra página web, y al final fue como, la hago yo. ¿Tú sabes programar? No.
pero me puedo bañar. Ahí tenemos 3 webs hechas por mí, en plan de, ale, hasta luego. Entonces, otro crazy plan, pues yo qué sé, los típicos de, pues no pasa nada, ¿qué tienes un problema aquí? Ya voy yo. Entonces, cogía el billete de tren, me iba no sé cuántos tal, y luego, pues casi todo lo que hago, lo hago siempre en términos de oportunidad. Es decir, muchas veces los clientes tienen una actitud pasiva o estoy recibiendo hostias por todos lados. Entonces yo digo, no, espérate, esto es el saco de boxeo, hasta luego, vamos a darle la vuelta y vamos a intentar tal. Entonces, esos planes que yo le digo que son un poco locos es que a la gente no les entra. Es en plan de, ¿cómo vamos a hacer eso? Y les digo, pues yo que sé, vamos por la calle y nos ponemos orejas a no sé cuánto, que llamamos la atención y no sé qué, no sé cuál, todo ese tipo de cosas. Entonces, se junta con que me inviten a hacer locuras y que yo termine haciendo locuras proponiéndolos en plan de vamos a hacer esto, en comunicación vamos a hablar con este, vamos a hacer aquel, vamos a ir a tal sitio, vamos a cogernos un tren, un avión, no pasa nada. Y con muchos clientes lo mismo, en plan de, oye, Mare, me gusta tu trabajo, puedes hacer tal. En este caso era de imagen de marca. Y dije yo, vale, bien, pues aparte de lo que me estás pidiendo, te voy a hacer esto, esto, esto y esto, porque si no te vas a quedar corto y no sé cuánto está. Entonces, el paquete completo. Dije, ya que estoy, vamos a hacerlo bien. Entonces, por eso son un poco los planes locos. Está muy bien. Ojalá hubiera más planes locos. Pues nada, vamos a nuestras 2 últimas preguntas, que son, ¿qué le dirías a María-Elisa universitaria y también a la del futuro? A la María-Elisa universitaria le diría que aguante muy fuerte, porque mi carrera universitaria la verdad es que no, en ciertos aspectos fue muy, muy complicada. Entonces, como sé que en ciertos momentos necesitaba esos puntos de flaqueza y que se sentía un poquillo sola, en plan de tal, le voy a decir que aguante, que luego está bien. Los siguientes 5 años, la verdad, que son una movida de estar corriendo, a veces trotando, a veces caminando, pero siempre en movimiento. Y a la del futuro le voy a decir que como no se haga doctora al final en Derecho, que me merezca un poco la muerte, ¿sabes? Porque lo llevo pensando mucho tiempo, en plan de yo quiero terminar pues siendo doctora en Filosofía del Derecho, me gustaría mucho, mucho. Y claro, lo voy postergando porque es como, no, que estoy con esto, no, que estoy con aquello, no, que estoy con este plan y luego me voy a casar. Entonces, ¿cómo voy a estar ahí pensando en ahorrar para la boda y luego dedicarle más tiempo a otra cosa? Entonces, es como movidas, pero sí que le diría eso, la del futuro, de, ¿eres ya doctora en Derecho? No, pues qué puta vergüenza, de verdad, o sea, por favor. Qué guay. Bueno, todo a su debido tiempo, ¿no? Y Sí, hay un supongo. momento para todo. Ahora es momento de celebrar. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y por qué se va a casar? ¡Ah! Yo... Digo, ay, que es su cumpleaños, nos lo has dicho antes y no me he dado cuenta. No, eso quedan 10 días. No, Ah, bueno, me mira, caso... pues también, felicidades otra vez. Gracias. Hemos llegado al momento perfecto, ¿eh? Sí, todo justo. Sí, sí, sí. Bueno, ya después de la luna de miel y esas cosas, ya pensaremos en la filosofía del derecho, que es muy guay, por cierto, de mis asignaturas preferidas en la carrera. Yo también la adoré, o sea, creo que está muy, muy menospreciada porque es como te tienes que sentar a pensar, wow, a pensar. Y yo me acuerdo que el examen fue oral, saqué un 9,5 y me quitaron medio punto porque me quedé media hora hablando con el profesor sobre la filosofía de Nietzsche y por qué tenía ese efecto súper atrayente en los jóvenes de 20 años, no sé cuántos, tal. Y me dijo al salir, y digo, bueno, y disculpe, pero le voy a tener que quitar medio punto porque hemos fastidiado al resto de alumnos con el horario, tal. O sea, y yo, simplemente para que usted aprenda a ser puntuales con las cosas. Y yo pensando, súper ofendida, pero profesor, si usted quiso hablar conmigo también, o sea, ¿por qué me aceptó las preguntas? Pero fue como, bueno, mira, yo sé que tengo el 10, no me voy a preocupar por medio punto, tengo un 9,5, hasta luego. Pero sí, o sea, creo que es una asignatura que merece la pena, en especial porque si somos de derecho, tenemos que entender cuáles son nuestras bases y darle una pensada de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, en especial porque vamos muy rápido y esta es una profesión que en realidad tiene que ser más lenta. Puedes automatizar, puedes tomar un poco de atajos, pero tienes que sentarte a pensar. Entonces, si alguien más se siente identificado, pueden venirse al grupo del doctorado de Filosofía del Derecho. Bueno, y por último, nos gustaría que nos nominases a nuestra próxima invitada o invitado al podcast. Bueno, a ver, aquí os diría alguna de mis compañeras de No Legal Tech, sin duda. De invitados también me gusta Pablo Fernández Burgueño, que no sé si lo conocéis, pero está en PwC de New Law, es súper simpático. Me gusta mucho también Sergio Carrasco. Sergio Carrasco, además, si buscáis su perfil, tiene como 50.000
títulos. Nosotros lo entrevistamos para nuestro podcast, es una divinidad hablar con él, es súper, súper simpático. Cris Carrascosa también es una grande. Paloma Mayanesa también es interesante. También Lorena Sánchez Chamarro es increíble. Elena Gil, que también ha sido, tiene un doctorado también en Derecho y su ponencia fue brutalísima en cuanto al interés legítimo en protección de datos, o sea, una defensa magistral. ¿Y quién más? ¿Quién más? Bueno, ¿os valen estos nombres o me estoy pasando? Uy, ya Tenemos para toda la temporada del año que viene, fíjate. Vale, perfecto. Pues verano seguro. Perfecto, No, sí, pues muchísimas gracias. Sara Molina también, Laura Fauquer también, o sea, estas siempre son muy buenas para la parte de innovación, yo creo que estarán encantadas en participar con vosotras. Y si cualquier cosa decís, Mare me ha dicho que hable contigo, pero ese es Mare, no María Elisa. Entonces todo el mundo será como, venga, va, vamos a ello, ¿sabes? Entonces seguramente intentarán hacernos un poco de hueco porque todas esas personas, han sido muy cercanas. Y Borja Tsuada también va a ser interesante porque va a haber un cambio en la parte de libertad de expresión. Y si tienes que escuchar a una persona de consejos de cómo quieres que sea tu futuro, una de ellas es Borja Tsuada, porque tiene unas ideas muy, muy claras. Él es filósofo en Derecho. Entonces yo creo que te va a encantar su perfil por eso y porque también se ha sentado pues eso, a pensar, ha sido un profesor muchos años, entonces ese tipo de sensibilidad también te va a gustar. Entonces yo iría por todos esos nombres. Si sentáis más, me mandáis un DM. Pues muchas gracias y como ya nos conocemos, muchas gracias Mare. Esperamos verte pronto, ¿no? Coincidir en algún sitio. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Pues encantadísima de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y a los oyentes por haber aguantado un poco mi chapa, mis batallitas y demás. Espero que haya sido divertido de escuchar. Ha sido precioso. Sí, ha sido muy chulo, un podcast muy distinto y yo creo que seguro que servirá un montón. Gracias. A ti, hasta ahora. Adiós. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Mare también empezó estudiando Derecho.